Muy buenos días a todos. En este momento está de visita en Colombia el presidente del Comité Internacional de la Cruz Roja, el señor Peter Maurer, que vino a ver al presidente de la República ayer y le dijo lo siguiente, le dijo, mire, presidente, nosotros el 6R tenemos presencia en 55 países del mundo, 55 países, y en el único en el que hay un proceso avanzando, un proceso de paz avanzando, es en Colombia. Lo que vamos a ver ahora son unas imágenes del proceso de paz en marcha, de cómo las FARC, con el apoyo del mecanismo de monitoreo y verificación del COET, de la Oficina del Comisionado de Paz, está ingresando a las zonas. Jenny, por favor. La policía de carretera va a escoltar la caravana. Entonces, para que todos tengan conocimiento. ¿Claro? Bueno, entonces partimos. Compañía, jálale, freeze. Primeras, con la primera, conversión por izquierda, frente al sitio, compás mar. Esas son algunas imágenes de lo que está ocurriendo en este momento en el país, que es una enorme operación en buses, en planchones, hasta en mulas. Vamos a tener que contratar un par de mulas para que las FARC entren a las zonas. ¿En qué estamos? Al día de hoy habrán entrado 4.329 hombres de las FARC a las zonas y esperamos que entre hoy y mañana se complete ese traslado de aproximadamente 2.000 hombres restantes. Es decir, tenemos una cifra global de alrededor de unos 6.300 hombres de las FARC. Yo quiero realmente agradecerle a las Naciones Unidas, al mecanismo de verificación, a los hombres de nuestras fuerzas militares, a las FARC que están cumpliendo con lo que hemos acordado, a la oficina del comisionado de paz. Tenemos hasta nuestras secretarias en terreno queriendo ayudar, supervisando los traslados, facilitando las cosas. Esto no es fácil, pero está saliendo realmente muy bien. Para nuestros queridos escépticos, se decía hace un par de años, no, es que la columna Teófilo Forero de las FARC no se iba a meter en el proceso. La columna Teófilo de Forero de las FARC llegó ayer al punto en Miravalles, en Caquetá. No, es que las FARC están en la frontera con Ecuador, no se van a meter al proceso. Ayer a la 1 de la tarde, la columna Daniel Aldana y la Mariscal Sucre entraron a la vereda del Playón, municipio de Tumaco, a su zona. Es decir, esto está marchando. Para contarles un poco lo que eso implica, el general Flores nos va a contar lo que ha sido el traslado de 365 hombres de las FARC desde un lugar cerca al río Mecaya hasta la vereda La Carmelita en Puerto Asís, un traslado que estaba programado para un día, 2 días y que nos va a tomar 3 días por su complejidad. Bueno, muchas gracias. Un saludo especial a todos los televidentes. Antes de decir cómo fue ese movimiento a la zona veredal transitoria de La Pradera,
departamento del Putumayo. Quisiera decir que las Fuerzas Armadas, que esto estuvo planeado y organizado en La Habana, que hay unos protocolos y que realmente las Fuerzas Armadas de Colombia y las FARC han venido cumpliendo esos protocolos al 100%. Esto es planeado y organizado. El jueves y viernes de la semana pasada, con el Alto Comisionado para la Paz, se hizo una reunión con Iván Márquez del secretariado y se planearon y se organizaron los movimientos por 4 días, que iniciaron el día sábado y terminan hoy a las 12 de la noche, hoy 31 de enero. Como lo decía Sergio Aramillo, tenemos ya 4.000, para el día de hoy, en la tarde, vamos a tener 4.329 hombres y mujeres de las FARC en las zonas veredales transitorias y en los puntos. 19 zonas, 7 puntos, en 14 departamentos del país. Como lo vieron en el video, efectivamente se está haciendo en esos 14 departamentos. Las Fuerzas Armadas de Colombia, fuerzas militares y policía, abrieron los corredores humanitarios y se hicieron las rutas de desplazamiento de cada uno de los frentes y bloques de las FARC. Lo que tiene que ver con el desplazamiento del río Mecaya, les quiero comentar que ese desplazamiento va a durar 2 días y medio. Se van a desplazar 365 personas y se tiene un primer tramo de 225 kilómetros por vía fluvial. Se va a pasar por los municipios… Cuéntele cuántas lanchas tenemos que contratar, etcétera. Los municipios de Solano, Solita, Curillo, hasta Puerto Rosario. Y viene un segundo tramo de 220 kilómetros por vía terrestre, pasando por Puerto Guzmán, Puerto Limón, María Auxiliadora, hasta Puerto Asís. En ese primer tramo vamos a utilizar 24 lanchas para personal, 15 personas por lancha, 5 lanchas para carga, que son remeseros. Y en un segundo tramo vamos a utilizar 13 buses, 4 camiones tipo NPR y una camioneta para las mujeres embarazadas y los enfermos que lleva ese grupo de 365 personas. Tenemos comunicación con un contacto de la guerrilla, alias Ramiro, y tenemos su teléfono. O sea, todo está coordinado y cada uno de los movimientos, que fueron 36 movimientos, se hizo las rutas de desplazamiento en el mecanismo de monitoreo tripartito, participando activamente las FARC, el secretariado, participando el COET en su totalidad. Tenemos un puesto de mando unificado en el mecanismo de monitoreo de verificación nacional, donde estamos participando activamente el gobierno nacional, las FARC y Naciones Unidas. Esto es una realidad. Ese es el resumen muy breve de lo que está ocurriendo y creo que para no cansarlos pasemos a las preguntas sobre esto y todo lo más que quieran preguntar. Claro que sí, comisionado, y comenzamos con Daniela Morales de Blue Radio. Buenos días. Bueno, lo primero que quiero preguntar, comisionado, es, pues ya falta muy poco para que terminen de concentrarse los guerrilleros. Quiero saber si ustedes ya tienen la lista de los menores de 18 años, cuántos son, cuándo saldrían finalmente y cómo se va a llevar a cabo todo este protocolo. Lo segundo que quiero preguntarles es sobre la denuncia de alias Romaña, que hizo este lunes sobre el tema de Tumaco en Nariño, que madres gestantes y lactantes tenían pues un trauma humanitario porque dice él que no hay agua potable ni higiene donde se encuentran. Y finalmente quería preguntarle sobre unas declaraciones del registrador
que dio desde Armenia diciendo que va a ofrecer identificación a un aproximado de 25.000 personas en el área general de las zonas veredales y puntos transitorios. Esto corresponde, o sea, esa cifra de 25.000 personas corresponde todo a guerrilleros o familiares de ellos, o cómo se maneja. Gracias. Muy bien. Bueno, yo le respondo la primera y la tercera y Carlos nos va a contar qué está pasando en Tumaco. Entonces, volvamos a los menores. Recordemos que anunciamos la semana pasada que se llegó en el marco del Consejo Nacional de Reincorporación, donde está la ministra de Trabajo Clara López, está Joshua Mitrotti, el director de la Agencia Colombiana de Reincorporación, y yo también asistí a esa reunión. Acordamos con las FARC que una vez entren a las zonas, deben activarse los protocolos que ya están acordados y el programa que ya se acordaron los lineamientos del programa de reincorporación para que comiencen a salir todos los menores de 18 años. ¿Eso qué requiere? Que las FARC entreguen una información que están entregando en estos momentos a Paula Gaviria, que está encargada de la operación logística, sobre las cifras aproximadas por zona, y se van a establecer 10 lugares transitorios de evaluación en puntos, en cabeceras municipales cercanas a la zona para que allí lleguen todos los menores. Ese es el acuerdo que hay que comenzar a poner en marcha ahora en las próximas semanas. En cuanto a lo que dijo el registrador, ¿qué es lo que pasa? Los hombres de las FARC entran a la zona y ahí se desencadena un proceso, tiene una ruta crítica donde van a recibir una atención en salud. Ayer estábamos acordando con el ministro de Salud unas brigadas de salud que se van a poner en marcha, se van a registrar por parte de la oficina del mecanismo y también va a entrar un poco más adelante la registraduría, porque lo que tenemos en el Acuerdo de La Habana es que debe haber una identificación plena de los hombres de las FARC, que también es en su interés, por supuesto. Pero no son 25.000 hombres de las FARC, sino lo que quiere hacer la registraduría, como lo vamos a hacer con todo lo demás, es beneficiar a las comunidades que están en esos territorios, porque recordemos que muchas veces las personas que viven en un lugar como el Playón en Tumaco o la Carmelita en Puerto Asís, etcétera, no tienen siquiera cédula de ciudadanía. Carlos. Sí, muchas gracias. Esto, dos anotaciones. Una, independientemente del avance de la construcción de los campamentos, ¿no?, con unos importantes avances y ya con el tema del material para los alojamientos puestos allí, y aquí también hago una anotación en las discusiones que salen a veces con los mensajes que vienen de territorio, nosotros tenemos por encima del 50% del material para los alojamientos o en el sitio o a unos pocos kilómetros, que no, que llegamos y entonces aquí no hay nada, no, lo que pasa es que a la intemperie sin bodega no se puede hacer, pero en 12 horas fácilmente 20, 30, 50 toneladas de material, mientras ellos se acomodan, están para que comiencen, los que llegaron ayer, hoy ya pueden comenzar a hacer sus alojamientos, ¿no? Independientemente del avance, tenemos garantizada agua potable suficiente para el número de personas que llegan, servicios sanitarios, una cocina que incluye una estufa industrial, de 50 a 100 carpas para 3 personas. Esto no es donde ellos se van a quedar a vivir, también esto hemos tenido que explicarlo, ¿no? Van a construir en Superboard y en madera sus habitaciones, sino de emergencia, 50 a 100 carpas para 3 personas y 100 kits que incluyen frazada, incluye colchoneta, etcétera. Entonces, esas son las condiciones que estamos dando en cada una. Y en casos específicos donde nos han podido dar los datos, que digamos, llegaron a última hora el sábado del tema de mujeres embarazadas y niños, nos hemos movido muy rápido y ayer acordamos con la unidad de gestión de riesgo que en esos casos no vamos a esperar a que se comiencen a construir los alojamientos, sino nosotros vamos a construir unas habitaciones que nos demoramos 1 día y medio, 2 días, para que mientras las brigadas comiencen a construir el resto de cosas, las mujeres y los niños tengan unos espacios pues dignos donde estar. Muy bien, continuamos con Juan Pablo López de Noticias RCN. Comisionado, qué pena, quisiera insistirle solo en un punto del tema de los menores.
Usted dice hoy se mueven 4.300, mañana 2.000 para terminar la llegada a las zonas veredales. Es decir, que ese protocolo empezaría el 2 de febrero y tienen un aproximado, pues, de cuántos niños tendrían las... Sí, esto es lo que, ese protocolo, el acuerdo es que se activa justamente con la entrada en las zonas. Entonces, una vez estén en las zonas, se activa el protocolo y ¿qué requiere? Que de esa zona hayan entregado el número de menores las FARC para que sobre esa base el gobierno haya contratado el lugar transitorio donde van a ser evaluados profesionalmente con el apoyo de UNICEF y la OIM. Muy bien, ahora Juan Pablo López de Noticias RCN. Gracias, buenos días. Quisiera que me aclararan sobre el tema de la disponibilidad de las zonas veredales, es decir, según lo que acabo de escuchar, los guerrilleros se van a desplazar hasta las zonas, así no estén listas y ellos ayudarían a la construcción provisional. Segundo, hoy estarían listos 4.329 hombres de las FARC en los campamentos. El resto, los 1.900 largos, ¿dónde estarían y cuándo se desplazarían? Comencemos por la segunda parte. Entonces, lo que hemos dicho para claridad de todos es, al finalizar la jornada de hoy, deben estar en las zonas 4.329 hombres de las FARC. El total de hombres de las FARC que van a ingresar es de aproximadamente 6.300. Entonces, entre mañana y pasado probablemente terminarán de entrar los demás. ¿Por qué no han entrado? Justamente por todo, digamos, la complejidad de esta operación. La que acaba de describir el general Flores del río Mecaya debió haber comenzado el domingo, pero ¿por qué no se pudo comenzar el domingo? Porque en un domingo fue imposible conseguir suficientes botes y lanchas para todas estas personas. Entonces comenzó el lunes y tardó incluso una noche más de lo esperado. Entonces van a haber entrado todos. Entonces la cifra que las FARC que hemos acordado como en este planeamiento es de aproximadamente 6.300 hombres. Y sí, aprovecho la conexión para darles un poquito de cifras de lo que implica esta que puede ser una de las mayores operaciones logísticas pues, que se hace en Colombia en un tiempo tan récord. Estamos utilizando para estos desplazamientos alrededor de 450 camionetas 4x4, 200 camperos, 120 camiones, 30 volquetas, 100 buses, 60 chivas, 80 lanchas, 35 mulas de carga, 10 tractores y entregando entre 15.000 y 20.000 raciones de alimentos durante los trayectos para garantizar, digamos, los mínimos de comodidad y alimentación en todo el proceso. Entonces, eso es un poco la dimensión de lo que venimos haciendo hasta ahora. Entonces, reiteramos el tema de las zonas. Nosotros hacemos desde el gobierno el tema de las zonas comunes y el acuerdo con las FARC es que les entregamos el material y les asesoramos para que ellos construyan los alojamientos. Eso tiene distintos niveles de avance, en algunas ocasiones por el tema de la demora en entrar, por las condiciones de los caminos, pero en otras ocasiones, eso también hay que decirlo, porque las FARC nos ha dicho, no, espere que lleguemos nosotros para conversar un poco más el diseño y estas cosas. Entonces, ahí hemos coordinado y en todos los puntos tenemos acuerdos de trabajo en ese sentido. Pero recuerden, como hemos explicado Carlos en otras ocasiones, que esto lo hemos hecho por fases. La primera fase es adecuar el terreno de la zona para que sobre él se puedan construir las instalaciones. Segundo paso, construir las áreas comunes. Esos dos pasos se han dado al día de hoy en casi todas las zonas. ¿Qué fue lo que acordamos con las FARC? Que para la construcción de los alojamientos, las FARC mismas iban a contribuir a su construcción, como entre otras cosas se había hablado originalmente en La Habana. Y el compromiso del gobierno es poner el material y también técnicos de la unidad de gestión de riesgo, los proveedores de la unidad de gestión de riesgo que van a asesorar en la construcción de esos campamentos. Muy bien, continuamos con Jenny Navarro de Noticias Caracol. Buenos días a todos. Señor comisionado, el tema de los indultados de la FARC, ¿cuáles irán a las zonas veredales o si esto está descartado? Y dos, si el gobierno sabe si la FARC han enviado sobre todo a menores de 15 años a sus casas. Bueno, sobre el primer punto, entonces, distingamos. Las personas que salgan de las cárceles, que están saliendo en este momento,
indultadas en el marco de la Ley 418 o amnistiadas bajo el marco de la reciente Ley de Amnistía, ya pasaron a la legalidad. Esas personas pueden hacer lo que quieran. Las FARC han expresado un interés en que esas personas puedan participar en los proyectos de reincorporación en las zonas, frente a lo cual el gobierno no tiene ninguna objeción, pero es una decisión del individuo si quiere ir o no a las zonas. Esa es una categoría de personas. Otra categoría distinta son las personas que están hoy en las cárceles por delitos no amnistiables y que van a quedar bajo la jurisdicción de la JEP. Esas personas, el acuerdo es que se van a trasladar a las zonas, a unas instalaciones especiales donde habrá vigilancia del IMPEC, mientras se pone en marcha la Jurisdicción Especial para la Paz. Y la pregunta de los menores, ¿hay alguna información en ese sentido que a nosotros nos preocupa? Justamente una de las razones por las que hemos insistido tanto en que salgan los menores de los campamentos es para darles un tratamiento adecuado y evitar que, como se suele decir, salgan por la puerta de atrás sin ningún tipo de acompañamiento profesional, por lo que sería grave para los menores y grave para las comunidades también, porque esos menores podrán ser en el futuro posiblemente un nuevo foco de violencia. Bien, a continuación, Juan Fernando Barona de RCN Radio. Muy buenos días para todos. La primera pregunta que tengo es, hablan ustedes de los 6.300 guerrilleros, pero no hablan de los milicianos. ¿Estos van a ingresar a las zonas? ¿Cuándo? ¿Cuántos milicianos estarían ya listos para ingresar? Y si pues obviamente se van a acoger al proceso de paz. Para el doctor Correa, que los alcaldes y gobernadores ya están enterados de estos movimientos, cómo se está haciendo esta entrega o cómo se está haciendo esta información con los alcaldes y los gobernadores. Y tres, se habla de más o menos 120 guerrilleros que no se estarían acogiendo al proceso de paz, los disidentes. ¿Qué datos tienen ustedes acerca de eso? Si son esos 120, son más o menos, ¿qué va a pasar con todos ellos? Bueno, muy bien. La primera pregunta es muy importante de los milicianos. Comencemos con el concepto clave acá que se llama el tránsito a la legalidad. Es decir, las FARC no solamente están entrando a las zonas a entregarle un fusil a Naciones Unidas, sino a prepararse para su reincorporación y hacer un tránsito a la legalidad, que quiere decir que reciben un certificado por parte del gobierno de mi oficina de que son miembros de las FARC y eso les da, digamos, una serie de beneficios y estabiliza su situación jurídica. Ese tránsito lo tienen que hacer tanto quienes están en armas en los frentes como los mismos milicianos. ¿Qué fue lo que acordamos con las FARC en el Yarí? Que realmente no tenía justificación que todos estos milicianos entraran a vivir en las zonas, pero que sí harían su tránsito a la legalidad en las zonas. Es decir, no puede quedar ningún miliciano por fuera del radar. Todos tienen que en algún momento entrar, registrarse y con ese certificado pues proceder a acceder a los diferentes beneficios de reincorporación y a los tratamientos penales del caso. Y en este momento, con las FARC, con el COET, estamos justamente discutiendo cómo va a ser la entrada de esos milicianos una vez ya estén los que solemos llamar encuadrillados en las zonas. Pero doctor Jaramillo, ¿no sabe cuántos milicianos son? ¿Se tiene un estimado de cuántos milicianos son? Porque usted habla de 6.300 guerrilleros, sí, pero ¿cuántos milicianos se tiene estimado que tenga pues mire, los FARC? ¿qué es lo que siempre ha pasado en los procesos de paz? Que se da una cifra, después aparece otra cifra, después aparece otra cifra, entonces usted dice, no, oiga, usted me dijo que hace una semana que eran 1.200 y resultó que eran 3.000 y resultó que eran 4.000. Nosotros preferimos ser cautos en esto y esperar a mirar en la realidad cómo va a funcionar, pero sí van a ser más de 6.300 hombres los que van a hacer el tránsito a la legalidad. Pero cualquier cifra que yo le dé en este momento sería especulativa. Nos iba a contar Carlos Correa sobre la coordinación con alcaldes y gobernadores, aprovechando además la cumbre reciente que hubo de gobernadores. Bueno, muy buenos días, gracias Sergio. Precisamente el día viernes y sábado tuvimos cumbre de gobernadores en Cali. Ahí
nos reunimos, tuvimos varios paneles contándoles un poco cómo iba el proceso, aclarando algunas dudas, pero particularmente de la movilización del fin de semana que comenzó el día sábado. Les informamos que iba a haber movimientos de la FARC por algunos de los corredores o de los municipios de sus departamentos, así que tuvieran total tranquilidad, que si había cualquier eventualidad o preocupación nos llamaran inmediatamente. Tenemos a través de varios chats comunicación constante con cada uno de los gobernadores. También desde la consejería nos comunicamos con los 25 alcaldes de las zonas y campamentos a contarles también que desde el sábado y toda esta semana iba a haber movilizaciones de hombres, muy posiblemente armados, caminando, en transporte, como lo contaba Carlos Córdoba, así que estuvieran en total tranquilidad y durante esta semana pues vamos a estar también comunicando. También hemos creado una aplicación móvil en sus celulares, ya el 70% la tienen instalada, para comunicarles minuto a minuto lo que pueda estar ocurriendo cerca a sus municipios y los departamentos pues, de los 14 gobernadores. Sugirieron también crear un comité con la Federación de Departamentos y los alcaldes que tienen zonas para hacer un seguimiento no solamente uno a uno, sino a través de la federación, y ya pues con el doctor Plinio Lano, que tomó posesión el día de ayer, ya estamos conversando para iniciar y montar ese comité. La idea es que podamos tener comunicación constante y que la gente, las autoridades civiles estén totalmente tranquilas y con conocimiento de lo que está sucediendo. Muy bien, a continuación Orlando Villar de Caracol Radio. Buenos días. Dos preguntitas rápidas. Con estos 6.300 que usted señala, doctor Sergio Jaramillo, ¿ya quedaría el total por lo menos de integrantes de las FARC sin contar a los milicianos dentro de las zonas? Es decir, que este es el total de integrantes de las FARC. Sí, así es. Gracias. La segunda tiene que ver con la lista de admisibles y no admisibles que debían entregar las FARC para el día de hoy. Ya ustedes tienen la lista de las personas que son admisibles, no admisibles, los 60 integrantes de las FARC que se van a movilizar por el territorio nacional y los 10 de cada zona que se van a mover a nivel regional. ¿Ya tienen esas listas y van a ser públicas o van a ser reservadas? A ver, expliquemos porque este tema es un poco técnico y uno se confunde fácilmente. Entonces, según la ley de amnistía, una parte de la amnistía es una amnistía, como se dice técnicamente, de iure, por ley, por el delito básico de rebelión y conexos. Esa amnistía cubre a todos los miembros de las FARC. Luego hay la posibilidad de tener una amnistía por unos delitos que son más complejos y que hay que mirar caso por caso. Esas personas de esa amnistía no salen en libertad, sino tienen que esperar a que funcione la JEP. Y por eso tienen que ir a las zonas como los demás que tengan delitos graves, no amnistiables, tienen que ir a las zonas a esperar que funcione la JEP. Eso funciona así. Luego hay un tema distinto, que es que acordamos que en cada zona podrá haber hasta 10 miembros de las FARC que pueden salir de la zona a cumplir tareas relacionadas con el proceso. ¿Cómo qué? Pues, por ejemplo, oiga, es que estamos aquí recolectando, identificando con el mecanismo de verificación y Naciones Unidas las caletas, entonces venga acá y yo le muestro dónde está mi caleta. O venga que vamos a ir aquí con el gobierno a explicarle a la comunidad de qué se trata el proceso de paz. Eso es otro tema que no tiene que ver con la amnistía. Y una vez estén en las zonas, de cada zona nos van a decir, estos son los 10. Justamente ayer tuvimos una reunión de la Comisión de Seguimiento y en eso quedamos. Pero nuevamente, volviendo al tema anterior de los amnistiados e indultados, quien haya sido ya indultado ha hecho su tránsito a la legalidad y está libre de hacer lo que quiera. Si quiere ir a las zonas a participar en los programas de reincorporación, lo puede hacer. Las listas de los que se pueden mover por el territorio ya las tienen. ¿Esas van a ser públicas o van a ser privadas, doctor Jaramillo? No, no se había pensado que es una cosa operativa del proceso, realmente no, pues no hemos pensado que fuera algo de interés, pero podemos discutirlo con las FARC. Y finalmente, el enfermero de las FARC que fue extraditado, ¿él va a ser parte de la Justicia Especial para la Paz? ¿Va a acogerse, digamos, a ese sistema o qué va a pasar con él?
El de Madrid. Sí, el que de España. Sí, pues esa persona podría, por supuesto, acogerse a la Jurisdicción Especial para la Paz. Sí está en las listas de las FARC, es un miembro de las FARC. Gracias. Muy bien, y finalmente Natalia Sánchez de Canal 1. Buenos días a todos. Mi pregunta es evidente que por la complejidad del tema, pues los plazos también es difícil cumplirlos, pero se había hablado que iba a ser hoy, el 31 de enero, que todos los guerrilleros estaban concentrados. ¿Hay un nuevo plazo? ¿Sería en 2 días? 2, ¿cuáles han sido esas dificultades que no han permitido cumplir el plazo? Y 3, los 180 días de plazo para dejación de armas, pues se había dicho que no se iba a correr esa fecha. ¿Ya empezaron con ese proceso? ¿Cómo va? Muy bien, entonces comencemos por el final. Como hemos dicho tantas veces, el marco de los 180 días para el proceso de dejación de armas se mantiene. Y en realidad no debería ser ninguna diferencia si el ingreso a las zonas tomó 2, 3 o incluso 4 semanas más de lo necesario, porque pues tenemos un margen de 4 o 5 meses para poner en marcha todo este proceso. Entonces, y es el compromiso de las FARC, repetido en todas las reuniones en que hemos estado, mantenemos ese plazo de los 180 días. Yo le voy a pasar la palabra aquí tanto al general como a Carlos, y les cuenten las anécdotas de esto como es. Entonces llega uno, ustedes vieron, esto es un verdadero trasteo, esto no simplemente es una columna guerrillera que se mueve, sino es un trasteo. Entonces llegan al campamento, al punto de preagrupamiento donde están, y resulta que llegaron con una volqueta y la volqueta no da abasto para llevar todos los chécheres de las FARC, hay que esperar a que llegue otra, se demora 7 horas, entonces pues ahí perdimos un día. Eso nos pasó en el movimiento hacia Caldono, el sábado, en la mitad del camino se pincha, en fin, el tipo de dificultades que hay. Lo importante aquí es que todo está en marcha, todos estos movimientos están en marcha, no hemos tenido un solo incidente grave, no hemos tenido un solo caso de miembros de las FARC que digan nosotros no nos vamos a mover, no queremos movernos, no vamos a participar de estos movimientos, sino simplemente ha sido, digamos, los asuntos de coordinación, y yo espero que en las próximas 24, 48 horas se haya absuelto prácticamente todo, pero permítanme que aquí les den un poco más de detalle y le ponga un poco más de color a la realidad de lo que es esta operación. ¿Por qué no comienza usted, Carlos? Sí, efectivamente las demoras que hemos tenido, no en el número de rutas, sino en los tiempos sobre todo, se han debido a situaciones, digamos que de contingencias. 2 o 3 ejemplos. En Vista Hermosa, el grupo que teníamos que transportar desde Loma Linda hasta la cooperativa, la noche anterior llovió, ¿no? Llevábamos 15 buses, llegaron hasta un punto, el Piñal, y los señores dijeron, aquí no pasamos, y ni siquiera dieron espera, sino se devolvieron y, como dicen, nos dejaron metidos. ¿Qué nos tocó hacer? En la región hablar, conseguir 50 camionetas 4x4, 12 camiones, 2 volquetas, y en eso se le va uno mediodía, entonces solamente puede hacer la mitad de la operación ese día, una contingencia para que duerman en este sitio, llegan al otro día. Cosas de ese tipo nos han pasado muchas, en Charras, por ejemplo, la lluvia es complicadísima, hay mujeres embarazadas, entonces hay a veces que toca hacer 3 o 4 paradas. Tenemos otras situaciones que se han presentado, como un puente que se nos cayó en Colinas y que, pues, digamos, impide. Afortunadamente en 24 horas va a estar listo para hacer el desplazamiento. De resto, cosas como, por ejemplo, que ellos no hayan acabado de desarmar el sitio donde vivía y hay que esperarlos 3 horas, que había 3 que estaban pagándole allá unos señores, unos 20 que estaban pagándole a unos señores, se demoran 2 horas en volver al campamento y pues toca esperarlos porque toca llevarlos a todos, que efectivamente ellos habían subdimensionado lo que llevaban y entonces toca en un momento contratar un camión más y el camión se demora 2 horas en llegar. Cosas de ese tipo son las que nos han presentado todo el tiempo, pero pues que no obedece, como lo ha dicho el alto comisionado, ni a una decisión en contra de los movimientos ni nada de ese tipo. Bueno, yo creo muy importante esa pregunta por lo siguiente. Primero, las FARC en todos los sitios ya está dispuesto, está el mecanismo de monitoreo y verificación, quién es el que los va a mover. Ya hay una
compromiso de las FARC y se está cumpliendo, lo mismo que el gobierno. Lo segundo es que las FARC no se va a mover únicamente con su uniforme y su fusil, sino que ellos tienen su material de reserva, municiones, granadas, más armamento, armamentos de acompañamiento, y tienen los abastecimientos, la comida. Entonces, ustedes vieron ahí en el video, todo ese traslado, eso es dispendioso, hay que hacer viajes primero con toda la logística, con todos los pertrechos y posteriormente recoger a la guerrilla. ¿Qué es lo importante aquí? Lo importante es que hay la voluntad y hay el compromiso de cumplir por 24, 48, 72 horas. El caso es que todas las FARC ya está y va a estar concentrada, se va a cumplir un cronograma de dejación de armas que inicia el día 61 hasta el día 90, donde se inicia a dejar el 30% de las armas de las FARC en manos del componente internacional del mecanismo de monitoreo y verificación. Perdón, general, ¿por qué no explica un poco más? Aquí usted mencionó un punto muy importante. Recordemos que el compromiso es que lo primero que hacen las FARC en términos de desarme es, además de destruir con el apoyo de Naciones Unidas el material inestable, es entregar el armamento pesado. ¿Qué es el armamento pesado? El armamento pesado son las ametralladoras PKMs, los morteros, etcétera. Todo ese material hay que transportarlo y hay que transportarlo técnicamente. Tiene una supervisión de Naciones Unidas al inicio y ¿por qué no explica usted un poco más eso cómo funciona? Bueno, sí, en el cronograma que se hizo en La Habana, se quedó claro que el componente internacional con las FARC daba las coordenadas de las caletas donde se encuentra el material, municiones, explosivos, granadas, toda clase de armamento y el armamento de acompañamiento. Y se dispone de unos equipos con el mecanismo tripartito, mecanismo de monitoreo y verificación tripartito, donde se va a ir a cada sitio y el material inestable que no se puede mover, el material inestable que no se puede mover por seguridad, ese se va a destruir en el sitio. Para eso hay unos equipos de demolición, tanto de las FARC como de Naciones Unidas. Han pedido la colaboración a los ingenieros militares y estamos coordinando ese tema. El material que no es inestable va a llegar a los depósitos o container en cada una de las zonas. Ese material se guarda y a los 150 días, de 150 días al 180, se va a hacer la destrucción del armamento, y posteriormente será sacado por Naciones Unidas y llevado a los 3 sitios que ustedes conocen. Muy bien, de esta manera finaliza esta rueda de prensa, comisionado. Mensaje una final. palabrita como de costumbre, solamente recordar una frase muy buena que tiene el presidente Santos, que ha mencionado en estos días con los gobernadores, y es: por ver los problemas y los árboles, no dejemos de ver el bosque. ¿No? Lo que está pasando es la cosa realmente más extraordinaria, es el proceso de paz en marcha, las FARC ingresando a las zonas y todo el mundo cumpliendo con su parte. Eso es lo que ha estado pasando estos días. Yo quiero nuevamente agradecerle a todos los que están participando en esta operación, que es extraordinariamente compleja. En los lugares más remotos de Colombia hay que contratar toda la logística que describió Carlos Córdoba. Nuestras fuerzas militares, como siempre, y Policía Nacional con un comportamiento impecable. Esos transportes tienen un acompañamiento de la UNIPEP, que es la unidad que provee seguridad de la policía, de manera que todo avanza, el proceso de paz está en marcha. Muchas gracias.